Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar. Habéis hecho ya todo el ciclo de teoría en el máster, por lo tanto se supone que están ya preparados y preparadas para lo que estáis haciendo, que es vuestros documentales, para pensar en vuestros documentales. Evidentemente es algo que habéis hecho, habéis estado en el pitching y por lo tanto y habéis estado en todas las tutorías y por lo tanto esta fase, digamos, de pensamiento ya está hecha. Pero no está de más reflexionar un poco más sobre el documental y es lo que yo voy a intentar que hagamos hoy. Es decir, poner las bases para esa reflexión. He dicho que habéis cubierto todo el ciclo y yo, al final, un poco para cerrar ese ciclo y también para abrir otro. Es decir, el documental desde el punto de vista más o menos tradicional está ya cerrado, pero ante nosotros se abre otro panorama un poco incierto, un panorama que debemos explorar, que está lleno de algunos puntos que habéis tocado, porque evidentemente cuando hablamos de documental expandido, pues ya en algunas clases algún documental lo habéis tratado, estáis haciendo documentales 3D, ¿qué más se puede decir sobre todo eso, no? Pero yo creo que sí se puede decir más, yo creo que sí podemos intentar establecer las bases para una teoría de este documental expandido. A veces la teoría da miedo, sobre todo en la época en la que estamos, cuando hablamos de teoría, automáticamente parece que saltan todas las alarmas. Y muchas veces esto ocurre en la propia universidad, lo cual no deja de ser una desgracia. La teoría, sin embargo, es conveniente, porque la teoría es como el amueblar el pensamiento, el amueblar la mente, ¿no? Cuando se dice que alguien tiene una mente bien amueblada, quiere decir que tiene algún tipo, alguna teoría. A veces también confundimos las teorías con la verdad, ¿no? Pues la teoría tiene que decir la verdad, porque si no, automáticamente queda descalificada. En realidad no es así. La teoría es simplemente un planteamiento para poder pensar, y luego ya los que se ocupan de la ciencia, los que se ocupan de buscar las verdades, de fundamentarlas, ya se encargarán de hacerlo. Pero en principio es eso, es tener un camino para pensar. Yo voy a dividir la clase, en lo posible, en 4 partes, 4 horas, pero hay un descanso entre medio y luego yo espero que hayan algunas preguntas. Voy a intentar interrumpirme a mí después de cada una de las partes para ver si establecemos algún tipo de diálogo y no sé si voy a poder dar las 4. Por lo tanto es una especie de maratón. Estas 4 partes van a estar divididas en esta parte que tiene que ver con los prolegómenos, que sería la cuestión de la imagen compleja, otra parte que tendrá que ver con el documental expandido en sí, las diferentes formas de documental, otra que tendrá que ver con el giro subjetivo del documental y una final, si llegamos, que tendrá que ver con lo que yo llamo imágenes esféricas, que son las imágenes en 3D. Esta primera parte, que va a tratar de la imagen compleja, es como una especie de carrerilla para poder hacer la maratón. No voy a tratar exclusivamente del documental, pero sí algo que concierne mucho al documental, como es la cuestión de la imagen. Es más fácil entender lo que es la imagen, pero hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo el cine, de alguna manera, el cine desde el punto de vista del espectador, podría decir, pero a veces también de algunos críticos, ha vivido un poco de espaldas a la imagen. Es decir, era como si el cine fuera la anécdota, las historias que se explican. Y la imagen quedaba pues, para los directores de fotografía, que evidentemente se encargaban de vestirle y de darle cuerpo a aquello. Pero era como si las imágenes en sí no sirvieran para nada más que como vehículos de lo que se transmitía. Y el documental, 3/4 de lo mismo. Claro, el documental que en estos momentos tiene la vigencia que tiene, es decir, la importancia que tiene, vosotros sois testimonio de esa importancia. Sin embargo, en el sentido clásico, pertenece a una concepción del siglo XIX. Es decir, desde el positivismo del siglo XIX, la idea de ciencia y de objetividad del siglo XIX, que se destila un tipo de cine que se llama documental. Y es cierto que los primeros documentalistas, hasta los años 50, por decirlo así en general, de alguna manera empleaban elementos estéticos que son mucho más visibles ahora de lo que eran entonces. Es decir, cuando alguien veía un documental de los años 30, Basil Wright o quien fuera, en realidad no se daba cuenta de hasta qué punto aquellas imágenes estaban construidas estéticamente, de forma muy parecida a las imágenes del cine clásico. Nos damos cuenta ahora porque como ha pasado el tiempo,
vemos que, es decir, el naturalismo de las imágenes ha desaparecido y lo vemos como algo estético. Pero en realidad el imaginario del documental se construye después con el documental observacional. Yo me voy a referir a este esquema que conocéis todos, porque se ha hablado reiteradamente en el máster, digo yo, de las clasificaciones del documental, y por lo tanto no me voy a detener demasiado aquí, simplemente para que veáis lo que parece que de alguna manera se plantea como una especie de teleología, ¿no? Es decir, algo que empieza desde una base, va ampliando sus capacidades hasta llegar a un punto más o menos máximo. En realidad no es así, ya mismo Nichols lo dice, ¿no? Que los documentales se entremezclan, que ninguna de las formas desaparece del todo, que muchos documentales están mezclados. Lo que hace Nichols es precisamente lo que os he dicho yo antes, es decir, hace una teoría. Que esa teoría luego con la realidad no se corresponde y hay que, digamos, recortar las cosas para que se correspondan, es otra cuestión. La teoría le ha permitido a él y a multitud de nosotros que hemos estudiado el documental guiarnos. Es decir, nos ha construido una vía, hemos ido por esa vía y hemos visto el paisaje. Cada uno de nosotros, cuando hemos pasado por esa vía, ese tren, hemos visto el paisaje de forma distinta, pero la vía estaba hecha, y por eso es importante. Ahora, fijaros una cosa. El documental clásico, en realidad, viene desde aquí, del observacional, hasta los límites del reflexivo. Aquí es donde se construye el imaginario del documental clásico o no clásico. Cuando pensamos en documental, en realidad estamos pensando en eso. Estamos dejando fuera, de alguna manera, el dispositivo y el poético. Depende de cómo veamos el dispositivo. El dispositivo podría estar en el clásico, pero pertenece también a un tipo de narrativa, evidentemente muy decimonónica. Y el poético, porque se corresponde mucho con la vanguardia. El observacional, ese tipo de observacional, aparece allá porque parece más claro, ¿no? Es decir, todo el mundo lo ve claro esto. Vamos a colocar allá delante la cámara, vamos a verlo y vamos a observar. Eso es muy complicado, ¿no? El mismo Weissman, que sería el padre del documental observacional, ya dice él que, bueno, sí, que evidentemente coloca la cámara y observa, pero antes ha visto qué quería observar, antes ha hecho repetir seguramente algunas escenas cuando ha visto cómo se estaban componiendo y seguramente ha dirigido también de alguna manera un tipo de puesta en escena, aunque sea mínimo. Ya digo, pero de aquí surge este concepto del documental, es decir, esa cámara que observa sin sujeto prácticamente, es decir, observa lo que está pasando. Eso queda reforzado después con el cinema verité. Aquí he puesto las dos vertientes, ¿no? De alguna manera la americana y la europea. El cinema verité sería la parte europea, con todos los matices, porque evidentemente eso requiere matices. Pero en los años 60, cuando las cámaras se aligeran, que son cámaras de 16 milímetros, cuando aparecen los grabadores Nagra que pueden llevarse en el hombro, etc., ese concepto de documental observacional todavía se acrecienta, ¿no? Es decir, puedes ir con la cámara por la calle, puedes simplemente captar lo que está sucediendo, y eso parece que sea el documental. Y hasta el momento en el que Nichols se da cuenta de que todo esto que él ha ido confeccionando detrás, dejando atrás, no da cuenta de lo que está ocurriendo en aquellos momentos en el mundo documental y le llama al nuevo documental performativo, es decir, un documental que de alguna manera se inventa a sí mismo y hace sus propios territorios, etcétera, etcétera. Pues hasta ese momento eso es lo que de alguna manera nos ha quedado en la cabeza sobre lo que es el documental. Incluso el documental reflexivo, o como él le llama, autorreflexivo, ¿no? Porque el documental autorreflexivo es como una especie de punto final de este tipo de documental, ¿no? Cuando los documentalistas se dan cuenta de que tienen una cámara, de que hay un sujeto detrás de la cámara, de que hay toda una serie de intervenciones, interacciones, etcétera, que el documental en sí no contempla, y entonces lo que hacen es colocar, por ejemplo, la cámara dentro del documental, iniciando una especie de paradoja sin fin, porque si hay una cámara dentro del encuadre, tiene que haber una cámara fuera del encuadre que enfoque lo de dentro. Entonces, si enfocásemos las dos cámaras, tendría que haber una tercera que enfocase los otros dos. Por lo tanto, este bucle lo que indica es que hasta ahí, digamos, hemos llegado. Y a partir de aquí, otro territorio. Y este otro territorio es el performativo y todo lo que viene detrás. Debemos, por lo tanto, cambiar ese concepto de documental. No porque no se puedan seguir haciendo este otro tipo de documentales, en realidad se siguen haciendo y se seguirán haciendo. Igual que el cine no eliminó al teatro, ni ahora internet o
que se va a eliminar al cine. Estas cuestiones siguen existiendo y cada cual tiene su propio territorio. Pero debemos eliminarlas un poco para entender la complejidad de lo que nos viene encima. Es decir, una complejidad que en realidad está relacionada con la propia complejidad de lo que nos debemos preguntar es: ¿el documental tradicional está preparado para darnos la complejidad de lo real? La respuesta, seguramente nos podríamos pasar la tarde discutiendo. Hombre, está si alguien se pone delante de la cámara y, por ejemplo, hace toda una especie de exposición filosófica sobre la realidad, pero eso no sería el documental en sí mismo tratando de la complejidad, sino que sería alguien, una persona, que expondría eso. Entonces, algo distinto. Entonces, ¿en qué territorios nos vamos a encontrar? Aquí yo he ido desarrollando, a lo largo de los últimos años, toda una serie de teorías de los giros del documental. En realidad, hasta aquí, digamos que están bastante bien acotados. El giro subjetivo. El giro subjetivo es un giro del documental trascendental. ¿Por qué es trascendental? Porque en realidad pone en cuestionamiento las bases mismas del documental. Es decir, el hecho de que el sujeto está allá. ¿No? Es decir, es como si la cámara, que ha estado enfocada siempre de cara afuera, estoy aquí con mi cámara de foco hacia allá, de pronto se girase y me mirase a mí, como una especie de selfie antes de los selfies. Es metafórico esto, pero la intención, digamos, es esta. Por lo tanto, claro, este momento del giro subjetivo es fundamental. Al cabo de unos años, a ver, cuando hacemos estas clasificaciones siempre nos dejamos flecos fuera. Eso no quiere decir que antes no hubiera habido documentales subjetivos. Si nos vamos a Propos de Nice, por ejemplo, el año 29, es un documental que también es un documental no solamente biográfico, sino subjetivo. Un documental sobre una ciudad, sobre Niza, pero que expresa la persona que lo ha hecho. Por lo tanto, tenemos documentales subjetivos antes, ¿vale? Pero que haya un giro tan grande, es decir, que de pronto aparezca esta necesidad de hacer autorretratos, de hacer biografías, de buscar películas de cine familiar, etcétera, etcétera, eso ocurre, digamos, de alguna manera, en los años 90 del pasado siglo. Luego hay un giro reflexivo. Este giro reflexivo correspondería al film-ensayo. El punto de inflexión, ya ha habido ensayos antes, por supuesto, ya tenemos montones de ensayos anteriores, pero que la crítica, por ejemplo, que los estudios sobre el documental se hayan fijado en el cine ensayo y lo hayan teorizado, eso antes no ocurría. El concepto de film-ensayo, si lo vais buscando a lo largo de la historia del cine, os cuenta de que lo emplean muy pocos. Emplea Godard en algún momento, se emplea con respecto a Rossellini en otro momento, pero es como si alguien deja caer una piedra en un lago y la piedra desaparece, hay unas pocas ondas en un momento determinado y se acabó. En el año 2000, para fijar una fecha, Agnès Varda hace La espigadora de los espigadores y en ese momento la gente dice, caramba, ¿qué es eso? Es otra cosa, ¿no? Es un documental distinto y ese es el inicio, digamos, de la preocupación por el film-ensayo. Hay que decir de todas maneras que sí, dime. ¿Y Chris Marker? Sí, por eso te digo, Marker, Orson Welles con Fake, Rossellini con las películas de televisión, Pasolini con La rabia, con el esbozo sobre Palestina, etc. Todos esos son ensayos. Lo único que ocurre es que en realidad el concepto de ensayo no cuaja. Marker está muy bien, porque además el primero que dice que una película es un film de ensayo es Bazin, a propósito de La carta de Siberia. O sea, has leído el artículo de Bazin, el capítulo del libro que es el cine de Bazin. Claro, él dice esto, pero en realidad, ¿quién le sigue? O sea, si tú vas repasando detrás, nadie más prácticamente recoge aquel espacio y dice vamos a teorizarlo. Se queda ya, evidentemente, Marker es el cineasta de ensayo por excelencia. Lo que quiero decir yo, lo estoy empleando desde el punto de vista, digamos, sociológico. En el momento en que algo cuaja lo suficiente como para que tenga una envergadura. No es la primera vez que lo dice alguien o la primera vez que alguien hace un film ensayo. Carta de Siberia era un film ensayo, obviamente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el hecho de la reflexión en el arte y en el documental es algo que viene de más lejos. Y yo diría que
después de las vanguardias artísticas que empezaron a finales del 19 y que han llegado hasta, podríamos decir, los años 70, luego se ha seguido haciendo arte de vanguardia, por supuesto, se sigue haciendo. Los museos de arte contemporáneo están llenos de arte de vanguardia. Arco en Madrid acaba de cerrar hace unos días. La pregunta es, ¿ahí se está haciendo realmente algo nuevo o no? La vanguardia, por lo tanto, como una fuerza de cambio, finaliza en los años 70 o años 80. Yo diría que la vanguardia actual está precisamente en el documental. Es decir, es en el documental donde se está haciendo un tipo de vanguardia que tiene esa capacidad de reflexionar sobre la realidad. Por supuesto, el arte siempre ha tenido esa capacidad, pero no estaba en el primer término. Incluso el arte conceptual, eran conceptos de alguna manera convertidos en arte, en una instalación, etc. Pero no había una reflexión ex profeso ya, había un concepto detrás, había algo que marcaba aquello. Pero en cambio, a partir de ese momento, la estética, eso un teórico como Rancière, el francés lo ha tenido muy presente, ¿no? Hablar de una estética y de una estética política, es algo que conviene a la posvanguardia. Y la posvanguardia se va creando a partir de los años 80 en otras múltiples facetas que no tienen que ver tanto con la pintura o con la escultura, sino que tienen que ver con el cine, con el vídeo, con internet, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este giro reflexivo es trascendental, porque no tan solo pone en primer término el concepto de film-ensayo, sino que recoge toda una especie de flujo que venía de mucho antes, que venía de forma más profunda. Hasta aquí, conceptualmente, están bien demarcados. Estos de aquí, seguramente, serán discutibles. Me interesa que sean discutibles. El giro emocional, es decir, lo que yo llamo un documental melodramático. Sería como una especie de vertiente del giro subjetivo, pero más intenso. Es decir, un documental que quiere, a través de sus imágenes, ser melodramático, que las emociones sean prácticamente el sujeto del documental. Es decir, si en este caso hay alguna subjetividad ahí, que la hay evidentemente, es porque está a flor de piel. Para entender este documental melodramático nos deberíamos trasladar a el cine melodramático, es decir, el género melodramático, género, digamos, tomado de forma despectiva casi siempre por la historia del cine. ¿Por qué? Porque era un género en realidad para mujeres. Es decir, así como los demás géneros, el género bélico, el género del oeste, el género del film noir, etc. El film noir tenía la componente, digamos, de la femme fatale, etc. El cine melodramático, es decir, el género melodramático, incluso desde antes en la novela y en el teatro, era un poco para el público femenino. Y aún así, antes de que aparecieran las series de televisión, la telenovela, era una telenovela que se entendía que era para el público femenino. Y por lo tanto, tal como estaba organizada nuestra sociedad de forma patriarcal, era como de segunda categoría. Sin embargo, cuando examinamos el género melodramático nos damos cuenta de que, por ejemplo, en los años 40-50, sobre todo 50, si el imaginario de Estados Unidos está bien representado, lo está a través del melodrama. Los demás son muy discutibles, son ilusorios. El melodrama, sin embargo, hace sacar de las raíces de la propia sociedad y la presenta directamente. Por lo tanto, este género melodramático, este giro melodramático en el cine documental, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a traer algunos ejemplos de ellos y llegamos a ese punto. Y luego un giro imaginario. El giro imaginario serían precisamente todos estos documentales que entendemos como documental expandido. Es decir, el cómic documental, la gráfica documental, el cine de 360 grados, es decir, un cine que abandona de alguna manera el mimetismo, abandona de alguna manera la conexión directa con la realidad óptica y construye esa realidad. Tanto podemos llamar un giro imaginario. Y aquí habría uno final, que yo no lo he explorado demasiado, una conferencia sobre ello en Ecuador, y seguramente espero que salga el artículo y ahí se podría referir para verlo. Estaba en conexión con la etnografía, es decir, el título era Etnografías alucinadas, tenía que ver con el libro del Russell sobre precisamente etnografía experimental en este sentido. Y bueno, sería una especie de combinación entre el giro emocional y el giro imaginario. Un documental
que sueña, podríamos decir. Un documental que va más allá de la realidad porque lo que expone son sueños, aunque no sean necesariamente los sueños de nadie, sino que lo expone como si fueran sueños, de alguna forma. Y hay bastantes documentales de este tipo. Bueno, estos son, digamos, a partir de los modos clásicos del documental, los diferentes giros serían como pliegues, es decir, pliegues que se van descomponiendo la línea de ese nuevo documental. Y aquí lo he puesto abajo para ver de dónde íbamos y a dónde vamos, ¿no? Íbamos de la realidad empírica y por lo tanto de la imagen analógica, espera un momento, la imagen analógica del concepto de transparencia, es lo que os he dicho antes, ¿no? Esa imagen que no se ve, que está ahí, evidentemente, que nos llega, que nos emociona, que nos dice cosas, pero que nosotros como si no la viéramos, es transparente. Y del concepto de hecho. El documental al principio estaba basado en el concepto de hecho. Las cosas son, esto es lo que os estoy mostrando, es lo que ha sucedido. Dime, ahora sí. No, solo quería preguntar que qué ejemplo pondrías de documental con giro que tenga ese giro onírico. Muchos de los de Herzog, o sea, muchos documentales de Herzog, el Globo Blanco, el mismo, ¿cómo se llama? El documental sobre los pozos de petróleo ardiendo. Tenía alguno más yo por ahí. ¿Perdona? Valdelomar, ¿podría ser? Valdelomar, exactamente, si consideramos que Valdelomar es un documental, pero ahí está, Valdelomar es onírico todo el tiempo, ¿eh? Es decir, sí, podríamos encontrar. Y muchos, muchos que podrían corresponder a diferentes géneros, porque podemos decir un documental melodramático como Tarnation tiene mucho de onírico, por ejemplo. Por lo tanto, este sería el tipo de realidad, el tipo de mentalidad, el tipo de vocabulario, el tipo de conceptos que había en el documental clásico. Y ahora vamos a lo que podríamos llamar deep reality, es decir, realidad profunda. Tiene que ver con también se ha llamado Big Data, por ejemplo, el hecho de los datos y las informaciones reconfiguradas mediante metáforas. Pero en todo caso una realidad profunda, la imagen digital, por supuesto, todo lo que esto comporta, en contra de la transparencia, es decir, de esa imagen que nos deja pasar a través y que viene de la perspectiva, es decir, viene del siglo XV, en el momento que se inventa la perspectiva, los pintores deciden que van a hacer los cuadros como si fueran ventanas, de manera que se pudiera ver a través de esa ventana. Por lo tanto, la imagen como imagen parece que no está, ¿no? Lo que estás viendo es algo que está al otro lado. Que incluso es como si te dijeran, bueno, si te acercas puedes pasar a través de la ventana o asomarte a la ventana, pero claro, no te acerques porque en el momento que te acerques chocarás con la materialidad del cuadro, pero hay esa especie de contradicción. Y en cambio ahora la opacidad está ahí, porque son imágenes construidas como imágenes, ya sea a veces simplemente por la iluminación, otras veces porque están realmente construidas. Y finalmente el concepto de alegoría en lugar del concepto de hecho. El concepto de alegoría, habría que discutirlo mucho, ¿no? Pero entre muchos de los conceptos posibles he escogido el de alegoría, porque la alegoría ha sido siempre las ideas transformadas en cosas, ¿no? Los alegóricos en filosofía o en pintura o lo que fuera, lo que hacían era ideas platónicas, las convertían en cosas del mundo. Entonces elaboraban composiciones en las que las cosas, un triángulo, un león, lo que fuera, era un símbolo y por lo tanto representaba esa idea. Pero Walter Benjamin ya dijo que a partir del siglo XIX se daba una especie de inversión de esto y que las cosas se convertían en ideas. Y si lo miramos bien, vemos que es así. O sea, los objetos hoy en día son ideas, o son emociones, son deseos nuestros, ¿no? O sea, son cosas que representan mucho más allá. Esto, Karl Marx, que digamos que tenía una intuición extraordinaria, a pesar de que no esté de moda, tiene un capítulo extraordinario en Capital, que es la fetichización de la mercancía. Y él indica hasta qué punto en el siglo XIX las mercancías empiezan a adquirir valores que son como mágicos. Se transforman, ya no son objetos de cambio, de uso, sino son algo más. ¿No? Ese algo más se ha convertido en algo muchísimo más con el tiempo. Por lo tanto, el concepto de alegoría, que muchas de las cosas que estamos representando o representan ideas, o al revés, nosotros estamos
materializando ideas, es, creo, muy fructífera para pensar las nuevas formas de documental. Para ir construyendo este vocabulario a través del que nos vamos moviendo, tendríamos tres fases, que son también las tres fases que de alguna manera han articulado la historia de la cultura desde finales del XIX hasta ahora. Clasicismo, modernidad y posmodernidad. ¿Cuál era el elemento fundamental en el clasicismo? Y eso podemos hablar como clasicismo a nivel muy general, es decir, lo que viene antes de la modernidad del siglo XIX, o clasicismo dentro de un ámbito determinado como puede ser el documental, que evidentemente empieza en el XX, o la realidad. O sea, la realidad era el concepto fundamental. El documental estaba hecho para dar cuenta de la realidad. Por lo tanto, la realidad era el foco, el inicio, la raíz, todo. Lo más estaba al servicio de la realidad. Y la forma más adecuada o la forma más utilizada era la narrativa, venía de la novela en este sentido, y el cine adopta esa forma también, ¿no? Que en la modernidad, en este caso modernidad del documental de forma clara, lo importante es la cámara. O sea, de pronto la realidad no es tan importante, pero la cámara adquiere un concepto discutible, pensable, lo que os decía antes del autorreflexivo, ¿no? De pronto la cámara está ahí delante y se plantea el documentalista qué hace entre él y el público y la realidad esa cámara, y por qué esa cámara, y qué estatus tiene esa cámara. Plantearse sobre la cámara quiere decir también plantearse sobre el sujeto, es decir, ya no es una objetividad casi divina que contempla las cosas desde un no lugar, sino alguien. Por lo tanto, la cámara empieza a convertirse en algo problemático. Y ahí aparece el concepto de verdad. Quizá aquí el concepto de verdad no era tan problemático, porque la realidad no era discutida. Pero aquí la realidad empieza a ser discutida. Hay diferentes versiones de la realidad y, por lo tanto, es una cuestión de poder establecer cuál de ellas es verdadera. Por lo tanto, vemos que lo que articula todo esto es buscar esa verdad, de la forma que sea. Y en la posmodernidad, sería donde nos encontramos ahora, es que no hemos avanzado más. La posmodernidad es un concepto que está ahí y que es casi geográfico desde el punto de vista conceptual, ¿no? Es decir, enmarca una determinada época. Y aparte dejamos las discusiones sobre qué significa posmodernidad, que hay muchísimas en este sentido. Aquí el sujeto, es decir, eso que empieza a plantearse aquí, pero que se plantea a través de la cámara, aquí adquiere el estatus. Es decir, de manera que, si aquí es la cámara la que articula la discusión, aquí es el sujeto, y la cámara en todo caso está ahí, pero está al servicio, digamos, de este sujeto. Y aquí, lo que antes había sido narrar, lo que después era buscar la verdad, aquí se convierte en reflexión, es decir, en pensar sobre. Y ahí estaría la cuestión del cine ensayo, ¿no? El introducirse en las cosas y intentar desenmascararlas de alguna manera, pero sin necesidad de llegar a la verdad y sin necesidad de utilizar una narrativa estricta. Bien, todo eso nos coloca delante de lo que podríamos denominar pensamiento complejo. Pensamiento complejo que viene, por un lado, dado por el concepto de imagen compleja. Es decir, las dos cosas son dialécticas. Si antes la imagen no era problemática, más que para aquellos que eran, digamos, artesanos o tenían el oficio de hacer imágenes, o sea, la imagen podía ser problemática para un pintor, para un grabador, porque claro, tenía que maniobrar con los pinceles, con la pintura, con la tela, con el cobre, y eso era problemático, es decir, la resistencia de hacer lo que uno sabe hacer, pero no era problemático para el espectador. O sea, las imágenes, sobre todo, evidentemente, especialmente desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX, cuando aparecen las vanguardias, no era problemática. Y sigue sin ser problemática para el cine, porque el cine, en este sentido, el cine es como una especie de Dios Jano. Es que el Dios Jano tiene dos caras, una que mira al pasado y otra que mira al futuro. El cine tiene una cara que mira al pasado, que es la que recoge todo eso, a través del lenguaje cinematográfico clásico, porque luego está evidentemente la vanguardia, las vanguardias que hacen otras cosas, pero el lenguaje cinematográfico clásico hace esto, es decir, recoge del pasado toda una especie de herencia y lo que hace más que continuarla. Pero por el otro lado es algo que mira al futuro. Y las transformaciones que supone el cine con respecto a las demás artes son tremendas. Pero el resultado de eso lo estamos viendo ahora.
Es decir, es ahora cuando el cine nos está depositando delante de nosotros todo el potencial que tenía desde el principio. Pero al principio quedaba como una continuidad, primero del teatro, luego de la novela, incluso de la pintura, etcétera, etcétera. Como la imagen, como la realidad es compleja, la imagen para poder dar esa realidad es compleja. Y necesitamos un pensamiento complejo para poder desarrollar, o sea, para poder utilizar esas imágenes. Esas imágenes complejas o poder utilizar ese pensamiento complejo sobre una realidad compleja. Muy rápidamente. Aquí he puesto lo que serían los tipos de pensamientos, es que hay varios, igual que se dice que hay varios tipos de inteligencia, vamos a pensar que hay diferentes tipos de pensamiento, que no hay una forma de pensamiento estricta. Y fuera he puesto las contraposiciones, ¿no? Por ejemplo, al pensamiento lingüístico, porque la teoría todavía está diciendo que solamente podemos pensar a través de la lengua. Es decir, que sin la lengua, sin la palabra, no hay pensamiento posible, no hay sujeto posible, no hay realidad posible. En parte es verdad, pero la propuesta es, ¿puede haber algo más ahí? O sea, ¿puede haber algo una parte de nuestro ser que no solamente piense a través de la lengua, sino que piense, por ejemplo, a través de las imágenes, pensamiento visual? ¿Cómo ha sido nuestro pensamiento hasta ahora? Muy mecanicista, muy encadenado de causa y efecto. Las cosas vienen de lo otro, hay un efecto, se enlaza con otra causa, necesitamos estos escalones, esta lógica para llegar a resoluciones, etc. Sin embargo, tenemos la posibilidad de un pensamiento fluido. O sea, el cine es fluidez, ¿no? Y la imagen digital es todavía más fluida. Por lo tanto, estamos en un paradigma en el que el mecanicismo anterior, que el sistema de planos y de montaje de alguna manera estructuraba, ¿no? Los planos se encabalgan unos con otros, chocan, como decía Einstein, todo eso es muy mecánico, viene del concepto de las máquinas. De pronto ahora estamos en un paradigma en el que lo que vemos es fluidez. Fluidez del plano secuencia, fluidez de las imágenes que se transforman unas con otras, etcétera, etcétera. Bien, de esa técnica podríamos destilar un pensamiento fluido, que sería de otra forma. Ahí lo dejo. Pensamiento global, pensamiento local. En fin, pensar sobre cosas muy concretas o pensar sobre globalidades. En realidad, un autor como Edgar Morin, que es quien ha elaborado el concepto de complejidad de forma más profunda, lo presenta de esta manera, ¿no? El hacer un encadenado entre lo local y lo global, entre las partes y el todo. La suma de las partes no es lo mismo que el todo no es igual que la suma de las partes. Esas dialécticas, aquí quizá lo podemos contraponer, pero en este caso, más que una contraposición, sería una unión, una alianza entre los dos. Y aquí, finalmente, estaría entre un pensamiento mental, es decir, que solamente está en nuestra mente, como si fuera nuestra alma. Los neurocientíficos actualmente lo resumen todo al cerebro, que está puesto de moda. Una de las ciencias de moda en estos momentos es la neurociencia. La neurociencia es, todo está localizado en el cerebro. Además, tienen la idea de que si consiguen aquello, localizar en nuestro cerebro cómo se piensa, etc., acabarían leyendo nuestros pensamientos. Esto yo lo he leído en los periódicos, es alucinante, pero está ahí. Sin embargo, ya sea en el cerebro o ya sea en la mente, son dos cosas que yo creo que son distintas, ¿no? La mente es algo mucho más amplio, y ahora explicaré inmediatamente por qué. Podría ser que no solamente hubiera este pensamiento mental, sino que hubiera un pensamiento tecnológico. Y ahí entramos en el ámbito que también nos ocupa. O sea, pensamiento tecnológico quiere decir, en principio, que cuando utilizamos las herramientas, ya sean las cámaras, ya sean los mesas de montaje, los programas de montaje, lo que sea, estamos de alguna manera pensando o se nos piensa. Es decir, tenemos una alternativa aquí. O no pensamos y por lo tanto las propias ideas que conllevan los instrumentos pensarán por nosotros, o pensamos y por lo tanto los llevamos a otra parte. Pero hay otro elemento aquí que vale la pena tener en cuenta, y es el que desarrolla Roger Bartra. Roger Bartra es hijo de un poeta catalán, Agustí Bartra, que se exilió a México durante la Guerra Civil. Su hijo, Roger Bartra, se ha convertido, un mexicano, en uno de los grandes antropólogos contemporáneos. Hoy tiene este libro, que a mí me parece extraordinario, que se llama Antropología del cerebro, la conciencia de los sistemas simbólicos.
Y aquí dice algo que es muy, muy interesante. Él dice, vamos a ver, la evolución, según Darwin, ha dicho que siempre el más fuerte es el que ha ido evolucionando, ¿no? Las especies más fuertes, y dentro de las especies los individuos más fuertes, son los que rigen de alguna manera la cadena de la evolución. Y él plantea una cosa distinta, dice, ¿y si en algún momento determinado hubieran sido los más débiles? Eso ya sería trascendental porque, como sabéis, gran parte de la ideología capitalista y neoliberal se ha aprovechado de las ideas de Darwin para incentivar esa competición entre nosotros y la ley del más fuerte, etcétera, el más poderoso, etcétera. Bartra lo plantea de forma distinta y me parece muy inteligente, además, su planteamiento, que no viene solamente de él, porque Robert Buchmann, otro antropólogo francés, también de alguna manera. Pero los que se forma muy claro. Dice, si los primeros homínidos se encontraban en una situación desfavorable con respecto al resto de especies y de animales que había a su alrededor. Es decir, las demás especies eran mucho más fuertes, corrían mucho más deprisa, tenían mejor vista, tenían mejor olfato, y en cambio, los mamíferos ni corrían tanto, ni eran tan fuertes, ni tenían esos sentidos tan desarrollados, por tanto, estaban condenados a extinguirse. ¿Por qué los extinguieron y por qué evolucionaron? Porque suplieron su incapacidad con elementos técnicos. Es decir, a las incapacidades de correr, de esconderse, de oler, etc., buscaron instrumentos, muy evidentemente primarios al principio, pero lo suficientemente poderosos como para poder avanzar y superponerse a los de los demás, porque los demás en principio eran más poderosos, pero también eran mucho más limitados. El poder tenía un límite, ¿no? Corrían más, pero hasta cierto punto, veían más lejos, pero hasta cierto punto, mientras que ir desarrollando ciertas técnicas, lo que iniciaba era un escalonado de todo esto. Entonces, lo que está diciendo Bartra es, a lo largo de las épocas, el ser humano lo que ha hecho ha sido ampliar, él dice el cerebro, es decir, ha ampliado el cerebro a través de todas estas técnicas y tecnologías. Yo prefiero decir la mente, porque el cerebro en realidad es una cosa física que difícilmente se puede ampliar, que cabe dentro de la cabeza y no hay ampliación posible. Pero si en cambio si concibes la mente como el conjunto de ideas, las cuestiones culturales, el imaginario, el lenguaje, todo eso, que evidentemente está anclado en el cerebro, si no tuviéramos el cerebro no haría eso, pero es algo más que eso, entonces eso sí se puede expandir. Entonces, claro, es muy interesante pensar que la propia mente está expandida hacia el exterior, es decir, que lo que nos rodea sean los instrumentos tecnológicos, pero sean también los instrumentos sociales, las instituciones sociales, la propia arquitectura, las ciudades, etc. Todo esto es parte de nuestra mente, de manera que tenemos dos partes en la mente, ¿no? Una interior y otra exterior. La exterior es mental y la interior es física, ¿no? Es decir, hay una parte física en la mente porque pensamos a través de muchos de estos instrumentos, y al revés, esos instrumentos, por lo tanto, tienen algo de mental. Esa es la propuesta de Bartra, que me parece muy interesante para entender la importancia de la tecnología, básicamente la tecnología. Lo podemos ampliar a todo lo demás, pero la tecnología. Y esto es básico porque estamos siendo prisioneros de la tecnología. Cada semana nos sale un nuevo smartphone, cada semana sale un nuevo no sé qué, y constantemente estamos detrás de eso sin darnos cuenta de que en realidad estos son instrumentos para pensar. Es decir, son instrumentos que si los aplicamos adecuadamente, seremos capaces de dominar no solo los instrumentos, sino la propia realidad. Entonces, muy, muy interesante ver eso, porque en realidad esa parte no se enseña. Todo lo que podría ser filosofía de la técnica, todo lo que podría ser antropología de la técnica, o esas relaciones entre neurociencias y técnica, está poco estudiado, ¿no? Ciencias cognitivas quizá lo han estudiado un poco más, pero lo importante es que seamos conscientes de ello, seamos conscientes de que tenemos una relación y un vínculo muy directo entre nuestro pensamiento y esos instrumentos. Cuando lo ampliamos de esta manera, nos damos cuenta de que forzosamente la linealidad desaparece. Es decir, si tengo muchos instrumentos alrededor, si tengo espacios a mi alrededor, si son los libros, si son las películas, si son los lugares a donde voy, instrumentos de mi pensamiento, evidentemente tengo que pensar de forma expansiva. Todos conocéis
estos mapas conceptuales y estos mapas mentales. Simplemente los pongo como ejemplo de una plasmación de ese pensamiento complejo. Fijaros la diferencia entre mapa conceptual y mapa mental. Esto es interesante. El mapa conceptual, digamos que conserva una cierta regulación, casi en forma de árbol, ¿no? Sobre un tema determinado, Marte, aparecen toda una serie de derivaciones que pueden ir pues, hacia la astronomía, o pueden ir hacia la geofísica, o pueden ir hacia la historia y hacia la literatura, etcétera, etcétera. Pero veis que se expande, es decir, la idea que teníamos nosotros de partir de un punto e ir desarrollando encadenados para llegar a otro punto, aquí desaparece. Y eso tiene que ver con el ensayo. Ya lo recogeremos después. El ensayo es precisamente esto, esta expansión. Pero un mapa mental implica esto, pero de forma subjetiva. O sea, el mapa mental no solamente expone los derivados de un concepto central, sino que expone esos derivados a través del sujeto y de forma, podríamos decir, melodramática. ¿Por qué? Porque los colores, los trazos, las figuras que aparecen tienen mucho que ver con el sujeto. Este mapa mental podría corresponder a una cultura, o sea, lo que sabemos sobre Marte, expuesto de forma espacial. Y eso tendría que ver también con las webs documentales, evidentemente. Pero en cambio esta es a través del giro subjetivo, que si no dijéramos, ¿no? Es decir, hay una variante, que es esta variante en la que desarrollo de forma pictórica, de forma gráfica, toda una serie de elementos que son emocionales, ¿no? Las curvas, los colores, las imágenes están expresando no solamente el concepto que quiero expresar, sino también algo emocional. El hipertexto está en la base de eso, tampoco voy a entrar demasiado, pero vemos que hay un lenguaje que más o menos expresa esto, es decir, esto es sintomático, ¿no? Es decir, la cultura nos está trayendo toda una serie de instrumentos que tienen que ver con transformaciones que están relacionadas con nuestro pensamiento. Diferencia entre un pensamiento lineal y un pensamiento rizomático. Yo he escogido este cuadro, este grabado de Escher que todos conocéis, me parece muy ilustrativo del tipo de pensamiento. Normalmente hemos pensado de esta manera, de forma lineal y teleológica, como expresa esta metáfora, ¿no? Que viene de ahí, es decir, viene de cuestiones religiosas, ¿no? De pensar que empiezas en la tierra y el camino de percepción te lleva al cielo. Esta evolución histórica, el concepto de progreso que ha estado en la historia presente desde la Ilustración hasta ahora, es eso básicamente. Y en cambio, cuando vemos qué nos presenta aquí Escher, nos damos cuenta de que las escaleras no sabemos a dónde llevan. Están en diferentes planos, depende de dónde lo miremos, unas escaleras suben, depende de dónde lo miremos, las escaleras bajan, las puertas están a un nivel, están a otro. Ahí entramos en otro régimen de pensamiento, en otro régimen de organización. Deleuze y Guattari hablaron, y eso también lo debéis saber, del concepto de árbol y el concepto de rizoma. Veis que constantemente pasamos de articulaciones más o menos lineales, el árbol parte de un tronco, luego sí se reparte en muchas ramas. El concepto de mapa conceptual y el de mapa mental, de alguna manera tendría esto, tendría un centro y se repartiría, y en cambio el rizoma es algo sin centro. O sea, no hay un centro, sino que hay multitud de centros. ¿Qué diferencia hay ahora vuelvo otra vez a la cuestión de Bartra? Cuando yo leí el libro de Bartra, me dije, ¿qué debe pasar con las patologías actuales, sobre todo las patologías infantiles? El concepto de lateralidad cruzada, el concepto de autismo, el concepto de dislexia, que son, digamos, enfermedades que han aparecido los últimos años. Supongo que antes había autistas, antes había disléxicos y había ese tipo de enfermedades infantiles y en los adultos, pero no estaban detectadas. Ahora se detectan y se las conceptualiza. Yo pensaba, claro, se las conceptualiza como disminuciones. Evidentemente, el niño que sufre esto queda un poco apartado de la clase. ¿Por qué? Porque el disléxico tiene problemas para seguir al resto de la clase, puesto que la enseñanza va en una dirección determinada, que es la dirección lingüística, que es la dirección lineal, que es la dirección del encadenado. Y en cambio, el disléxico seguramente piensa de una forma distinta. ¿No nos estará preparando nuestra sociedad para un salto en el que
dicho así de forma muy general y metafórica, sean los disléxicos y las disléxicas las que tengan más capacidades para poder avanzar que no los que están imbuidos en el tipo de pensamiento anterior que va en contra de todo lo que nos está demostrando ahora la tecnología. Podría ser perfectamente. Es decir, sería, de nuevo, aplicar la concepción de Bartra, ¿no? El más débil es quizá el más fuerte si sabe aprovechar aquella debilidad. Lo digo porque luego, cada un tiempo, vi esta película, Temple Grandin, no sé si la habéis visto, una película con Claire Denis. Claire Denis es esa extraordinaria actriz protagonista de Homeland. Y claro, descubrí que eso que yo había tenido como intuición, en realidad ese personaje lo estaba demostrando claramente. Es decir, el personaje de Temple Grandin es una teórica norteamericana, bueno, muy práctica por otro lado, que era autista. Es decir, y durante mucho tiempo no podía comunicarse con los demás, no podía comunicarse en la escuela, tenía muchas dificultades, evidentemente, además dificultades físicas, ¿no? Yo estoy hablando aquí ahora de forma quizá muy ligera, como una dislexia, como si fuera simplemente, digamos, una estructuración de la mente. Muchas veces esto, evidentemente, con el rechazo social, etcétera, acaba produciendo elementos físicos, incapacidad para hablar, incapacidad para relacionarse, y todo eso ya entra dentro del terreno de la patología, que es lo que tenía ella. Pero en cuanto descubrió eso, se convirtió en un genio, o sea, en alguien que era capaz, por ejemplo, lo empleó más que nada, porque venía del medio oeste norteamericano, lo empleó en entender el mundo de los animales, ¿no? Cómo era tratada el ganado en las grandes zonas donde había ese ganado, cómo lo trataban y cómo no eran capaces de controlarlo porque no entendían la manera en que esos animales percibían la realidad. Y ella, con esa capacidad nueva, fue capaz de diseñar establos, de diseñar zonas de lavado del ganado, etcétera, que eran, digamos, animal friendly, podríamos decirlo, ¿no? Pero lo interesante es ese punto de inflexión entre un mundo y otro. Bueno, y luego se dedica a dar conferencias. Autism is a very big continuum that goes from very severe, the child remains nonverbal, all the way up to brilliant scientists and engineers, and I actually feel at home here because there's a lot of autism genetics here. You wouldn't have any, it's a continuum of traits. When does a nerd turn into, Asperger, which is just mild autism? I mean, Einstein and Mozart and Tesla would all be probably diagnosed as autistic spectrum today. And one of the things that really is going to concern me is getting these kids to be the ones that are going to invent the next energy things, that Bill Gates talked about this morning. Okay, now if you want to understand autism animals, and I want to talk to you about different ways of thinking, you have to get away from verbal language. I think in pictures, I don't think in language. Now, the thing about the autistic mind is it attends to details, okay? This is a test where we either pick out the big letters or pick out the little letters, and the autistic mind picks out the little letters more quickly. And the thing is, the normal brain ignores the details. Well, if you're building a bridge, details are pretty important because they'll fall down if you ignore the details. Now, one of my big concerns with a lot of policy things today is things are getting too abstract. People are getting away from doing hands-on stuff. I'm really concerned that a lot of the schools have taken out the hands-on classes because art and classes like that, those are the classes where I excel. Okay, in my work with cattle, I noticed a lot of little things that most people don't notice would make the cattle buck. Like, for example, this flag waving right in front of the veterinary facility. This feed yard was going to tear down the whole veterinary facility. All they needed to do was move the flag. Rapid movement, contrast. In the early 70s, when I started, I got right down in the chutes to see what cattle were seeing. People thought that was crazy. A coat on a fence would make them balk, shadows would make them balk, a hose on the floor. People weren't noticing these things. Chain hanging down, and that's shown very, very nicely in the movie. In fact, I love the movie how they duplicated all my projects. That's the geek side. My drawings got the star in the movie too. And actually, it's called Temple Grandin, not Thinking in Pictures. So what is Thinking in Pictures? It's literally movies in your head. My mind works like Google for images.
Now, when I was a young kid, I didn't know my thinking was different. I thought everybody thought in pictures. And then when I did my book, Thinking in Pictures, I started interviewing people about how they think. And I was shocked to find out that my thinking was quite different. Like if I say, think about a church steeple, most people get this sort of generalized, generic one. Now, maybe that's not true in this room, but it's going to be true in a whole lot of different places. I see only specific pictures. They flash up into my memory just like Google for pictures. And in the movie, they've got a great scene in there where the word shoe is said and a whole bunch of 50s and 60s shoes pop into my imagination. Okay, there's my childhood church, that's specific. There's some more, Fort Collins. Okay, how about famous ones? And they just kind of come up kind of like this, just really quickly, like Google for pictures. And they come up one at a time, and then I can think, well, okay, well maybe we get snow, or we can have a thunderstorm. I can hold it there and turn them into videos. Bueno, a ver, a mí me parece muy iluminadora esta concepción, pero como siempre cuando descubrimos algo, vamos con cuidado, porque se cuela inmediatamente la ideología. Ya estoy de acuerdo con ella, pero en dos cosas no. Una, el hecho de que es pensar en imágenes o pensar en lenguaje. Yo creo que no debemos separar las dos cosas. Evidentemente, ella, en este caso, si solamente puede pensar en imágenes, ¿qué le vamos a hacer? Pero los demás, lo que tenemos que hacer es combinar las dos cosas. Es decir, las imágenes, esto es lo que ocurre con el film ensayo, es decir, las imágenes lo que hacen es plantearnos plataformas de pensamiento y a partir de ahí ese pensamiento lo desarrollamos lingüísticamente, porque si no, no podemos avanzar, ¿no? Por lo tanto, esa dialéctica es importante tenerla presente. La otra, ya está diciendo, con un espíritu muy anglosajón, es que somos demasiado abstractos, ¿no? Vamos a lo concreto, vamos a hands-on, a hacer las cosas. Hombre, vamos a ver, yo creo que nuestra sociedad precisamente lo que hace es esto, es decir, meternos excesivamente en las cuestiones concretas y alejarnos del pensamiento abstracto. De nuevo, yo abogaría por las dos cosas. Es decir, el pensamiento abstracto es importante, el pensamiento concreto también. Olvidarse de lo concreto vagando solamente por las cuestiones abstractas nos anquilosa, podríamos decir, pero quedarnos solamente en lo concreto nos impide subir el escalón que nos permite ver el conjunto. Por lo tanto, las dos cuestiones. Ahora, fijaros en una cuestión. Cuando ella dice, yo pienso en imágenes, y entonces da un ejemplo, o varios ejemplos, y dice, pienso en zapatos, y no pienso en unos zapatos así en general, sino que pienso en estos zapatos, en aquellos, todos los zapatos que he conocido uno tras de otro. O pienso en la iglesia, y pienso en aquella iglesia que he conocido de pequeña, en la otra iglesia, de otra iglesia. ¿Qué es eso exactamente? Es lo que hacemos cuando hacemos muchas veces un film ensayo o hacemos un montaje. Hay La Isla de las Flores, cualquiera de estas películas que conocéis tanto, que lo que hacen es precisamente funcionar de esta manera. Es decir, que de alguna manera el cine, en el momento en que abandona la narrativa, se encuentra abocado a eso, que está muy bien. Es decir, a colocar planos para confeccionar conceptos. O sea, los conceptos surgirían del conjunto de planos concretos, ¿no? Eso está bien entonces poderlo relacionar con esto. La pregunta sería, ¿puede el cine desarrollar conceptos abstractos? Bueno, está la metáfora, están otras cuestiones. Más adelante lo vemos. Bueno, aquí yo me estoy atrasando ya mucho, pero es interesante verlo esto también. Hay George D. Uberman, que se ha convertido en uno de los teóricos de la imagen más interesantes de los últimos años, hizo una exposición en Madrid sobre el concepto de atlas, ¿no? O sea, concepto abstracto, pero enmarcado a cuestiones concretas de cómo son los atlas. O atlas era una figura metafórica que llevaba al mundo a sus espaldas, o metafóricamente desarrollamos el concepto de atlas y lo adjudicamos a aquellos libros que llevan el mundo a cuestas. Es decir, que tienen todos los mapas del mundo, o que tienen objetos de una determinada región, etc. Entonces, la pregunta sería esta, ¿cómo llevar el mundo a cuestas? Sería lo que se plantea él con respecto al atlas. Y hace esta contraposición que me parece interesante también para entender estos conceptos de montaje. Dice, antes existían cuadros. En los cuadros, la obra pretende ser definitiva. Es decir, cuando alguien pinta un cuadro, esto se queda para siempre. Está ahí, ya desarrollado, y ya no hay forma de modificarlo. Es más, consideramos incluso, digamos, un atentado a la modificación que se puede hacer sobre un cuadro clásico. Pero luego está el concepto de tablero, tableau, dice él en francés. Claro, el tablero
es un mero soporte, es decir, es esto. Y ese soporte es un espacio que aparece, que aquí no está, porque este espacio de base aquí ha sido cubierto por la imagen. Mientras que aquí yo tengo esta superficie, y aquí yo puedo colocar cosas de forma muy distinta, y no de forma definitiva. Puedo colocar una fotografía aquí, puedo colocar aquí un libro, puedo colocar otra cosa. Entonces aparece esa posibilidad de barajar que nos da, es decir, aparece un espacio que nos da la posibilidad de barajar las cosas de forma distinta. Por lo tanto, él dice, el atlas es, en este sentido general, una forma visual del saber, y es una forma sabia del ver, una forma visual del saber, es muy interesante, y es una forma sabia del ver, que todavía es más interesante, ¿no? Es el ver no como algo que desarrollamos automáticamente, sino como algo que necesita una determinada inteligencia. Y, bueno, ha habido diferentes, aquí he puesto diferentes ejemplos yo, un ejemplo en los Wunderkabinets, que eran los gabinetes de maravillas del siglo XV y XVI, donde se acumulaban los objetos que se traían de ultramar, de aquí en Europa, y se colocaban de forma no catalogada, no distribuida, sino solamente llenando las paredes. Un atlas como el de Gerhard Richter, que con fotografías organiza estos paneles, y luego el mapa mental del siglo XXI. Pero entre medio hay un punto interesante que vale la pena tenerlo en cuenta, que es los conceptos de Avi Warburg. Ya estáis familiarizados con Warburg, pero Warburg, que es un teórico de la imagen de finales del XIX y principios del XX, ha sido completamente olvidado hasta hace pocos años, gracias precisamente a Didier Berman, que ha escrito varios libros sobre él, ya ha sido resucitado. Pero no ha sido resucitado solamente porque Didier Berman se ha encaprichado, digamos, con sus ideas, sino porque esas ideas que en ese momento no tenían eco, ahora estamos preparados para entenderlas, ¿no? Ocurre un poco lo mismo que os decía yo con el film-ensayo. Puede haber film-ensayos, puede la gente hablar de film-ensayo, pero como no hay el pozo necesario para entender la trascendencia de aquello que se está diciendo, aquello queda, de alguna manera, relegado a un ámbito de especialistas y no traspasa ese punto. Cambio no, precisamente esto es lo que le ocurre a las ideas de Avi Warburg sobre las imágenes, sobre cómo se organizan las imágenes a lo largo de la historia del cine. Y a raíz de lo que estaba diciendo, está el concepto de biblioteca, de la biblioteca de Warburg. O sea, Warburg, que nació en Hamburgo, era muy aficionado a los libros, era de una familia riquísima, familia judía muy poderosa y muy rica, y sus hermanos le dijeron a Warburg que si querían le compraban la parte de la herencia de las industrias del padre. Warburg no se interesaba por todo esto, le dijeron, pues si quieres te compramos tu parte. Y Warburg dijo, de acuerdo, lo único que quiero es que me compréis todos los libros que yo vaya pidiendo. A los hermanos, sobre todo el hermano mayor, estuvieron encantados. Dijeron, esto es perfecto. Lo que pasa es que Warburg tenía una ansia tremenda de comprar libros y acabó formando una de las bibliotecas más importantes de Hamburgo en aquellos momentos, y luego una de las bibliotecas trascendentales que en estos momentos está en el London School of Economics de Londres, porque con los nazis tuvo que salir del país y trasladó toda la biblioteca allá, y la escuela de Warburg, es decir, toda la escuela que se formó alrededor de esta biblioteca. Esta biblioteca, la parte central, que es la que componía el propio Warburg, tiene una particularidad que es muy interesante. Por eso, cuando algunos autores han entrado en la biblioteca, han dicho que era como una especie de laberinto del que no se podía salir. Y es que los libros, en lugar de estar ordenados de forma alfabética, uno detrás de otro, o por los temas, están ordenados por afinidades. Es decir, de manera que al lado de un libro de astronomía puede haber un libro de mitología y luego al lado uno de botánica. Porque esta es la manera en la que Warburg estableció su pensamiento. Es decir, un concepto le llevó a otro y el otro al otro, pero no tenían nada que ver con el pensamiento lineal, sino con su propio pensamiento. Era como un mapa mental, un mapa, sí, mental en este sentido, porque era suyo, ¿no? Entonces, claro, la biblioteca era como entrar en la mente de Warburg. Se estar allá y ver cómo Warburg podía pensar, porque ese libro estaba al lado de ese otro libro. O sea, confeccionaba claramente una radiografía de la mente de Warburg. Y en los últimos años de su vida, en los años 20, Warburg se dedicó a trabajar en un nuevo sistema de organización de las imágenes, de la historia de las imágenes.
mediante las fotografías de reproducciones, etc., hizo este atlas de memoria visual, Mnemosine se llamaba, las que, como veis, en un plafón iba colocando las diferentes imágenes de diferentes épocas, de diferentes conceptos que expresaban pensamientos. Es decir, expresaban conceptos, hacía un montaje. O sea, básicamente estábamos delante de un montaje. Lo que pasa es que no es un montaje lineal, o sea, trasciende el concepto de montaje cinematográfico tal como lo entendemos, porque lo hace sobre una superficie, es decir, sobre esa tabla, sobre esa mesa. Y por lo tanto, eso le permite colocar conjuntamente dos imágenes que le parece que tienen una relación emotiva, formal, conceptual, pero luego al cabo de un tiempo puede decidir que esas imágenes que ahí van juntas necesitan otra tercera o esa debe desaparecer y es otra. Por lo tanto, está desarrollando un pensamiento visual, claramente. Claro, ¿qué es lo que antecede eso? Los webs documentales. O sea, en eso tenemos claramente una base para entender qué significa el salto del documental tradicional a la web documental, porque la web documental se desarrolla en un espacio virtual con el que nosotros podemos jugar. Evidentemente, cada uno de los elementos que podamos poner en una página de Internet puede ser una puerta para entrar en otro lugar, ¿cierto? Y en el otro lugar puede encontrarse uno con esa otra nueva disposición. Por lo tanto, lo que nos parece una novedad extraordinaria, como es el web documental, tiene raíces ahí, y vale la pena considerar estas raíces porque eso nos informa sobre las posibilidades de lo que estamos haciendo. Fijaros que Malraux, que fue ministro de Cultura de Francia y era un gran escritor también, en un momento determinado, en 1947, hizo un libro que se llamaba El Museo Imaginario, y no queda constancia de que él hubiera leído a Warburg, pero hizo algo similar. Es decir, para buscar las ilustraciones del libro, puso todas las fotografías que tenía sobre el suelo y fue buscando con la vista, con lo cual también estaba desarrollando una forma sabia del ver, ¿no? Buscando aquellas imágenes que tenían algún tipo de relación. Entonces hizo algo que era una novedad en el libro, que en lugar de poner una imagen como ilustración de una parte del libro, lo que ponía era dos imágenes conjuntamente que tenían relación unas con otras, aunque una pertenecía al siglo III y la otra podía pertenecer al siglo XV. Y aquí había puesto como cuestión simplemente, digamos, visual, todos estos cuadros barrocos que representan otros cuadros, en el sentido de este espacio que se fragmenta, ese espacio que florece, que establece relaciones que van más allá de la ordenación del espacio. O para hacer una historia de eso, la múltiple pantalla, es decir, las películas de Greenaway o películas como esta de Richard Fleischer, El estrangulador de Boston, que juegan con diferentes planos sobre una misma superficie. Fijaros que más o menos es lo mismo. Es decir, ¿qué aparece en este cine? Aparece una superficie de fondo con la que se puede jugar con el montaje. Esta superficie de fondo antes no existía, porque estaba tapada por la imagen de cada plano. Cada plano se proyecta sobre la pantalla y por lo tanto la superficie de fondo no existe. Existe la transparencia de esa imagen. Aquí aparece. En los cómics actuales, como en los cómics actuales, los autores acostumbran a utilizar toda la página y por lo tanto juegan con un espacio distinto. Todo esto lo encontramos con los webs documentales y lo encontramos con la nueva realidad virtual. Porque la salida de la nueva realidad virtual es lo que habéis hecho los de la vampira, que es, en lugar de plantear simplemente una imagen envolvente, mimética con respecto a lo real, introducir espacios conceptuales. Y esos espacios conceptuales corresponden a estas posibilidades de pensamiento. Una de las primeras versiones de este tipo de espacio aparece, curiosamente, en la poesía. Poesía de Mallarme, un escritor francés de finales del XIX. Mallarme, no por primera vez, porque algún escritor barroco lo había hecho, pero bueno, de forma, digamos, ya efectiva, hace estas operaciones, deja espacios en blanco y hace que de algunos versos se tenga que saltar a la otra página, que continúen aquí. Es decir, rompe con la línea estricta teleológica de la frase, que empieza en la izquierda, va hacia la derecha, baja para abajo, izquierda, derecha, bajando así. Lo rompe, con lo cual hace aparecer un espacio de fondo, espacios en blanco, silencio, se les ha llamado, lo que sea. Es el inicio de lo que va a hacer el cine, de lo que va a hacer el cómic, de lo que hacemos ahora con las webs documentales. Es también lo que puede suceder en nuestra mente cuando pensamos de forma diferente a la forma lineal. No sé si recordaréis esta escena de Homeland.
que lo muestra hasta qué punto estos conceptos, estas formas, se han introducido en la cultura contemporánea. Si sois aficionados a las series y habéis visto esto, vais a reconocer este tipo de instrumentalización que se hace de la información aquí. El personaje de Claire Denis ha dejado todos estos elementos por sobre el suelo, o sea, un montón de informaciones desperdigadas. Su amigo aparece por la noche en su casa y empieza a encontrar una conexión en esos elementos. Y aquí tenemos la pizarra de Avi Warburg, ¿no? Es decir, la confección a través de elementos muy dispersos de una idea. Yo no creo que los autores de la serie hubieran leído a Warburg, ni que estuvieran, digamos, al tanto de toda esta serie de conexiones. Lo hipertextual seguramente sí. Si hay algo detrás de eso, es el concepto de hipertexto. Pero fijaros que esta es una manera que muchas series están empleando. Si os fijáis, en todas las series policíacas, en un momento determinado, siempre hay un fondo en el que hay fotografías pegadas que las han pegado de esta manera. Casi nunca, digamos, la escena se ha convertido en algo alegórico, como es este caso, ¿no? Porque en este caso es algo fundamental. Es decir, este entra ya, ve todos esos elementos por el suelo y los va reconstruyendo, digamos, las analogías, el transcurso del pensamiento desordenado del personaje de Claire Denis, y lo pone sobre ese panel. Y en ese panel se supone que hay toda una serie de conexiones que configuran un pensamiento. Bueno, en eso estamos instalados de alguna manera. Bueno, voy a avanzar porque no, la psicogeografía de los situacionistas de Debord, descomponiendo la ciudad a su manera, tendría que ver con esto. Pero me voy a ir ya, directamente me voy a saltar lo de los modelos mentales, no importa, y me voy a ir un poco al film ensayo para dar como colofón de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, ¿eh? No voy a entrar porque ya sé que habéis tenido una clase de film ensayo y por lo tanto no vale la pena incidir. Solamente darnos cuenta de la importancia del ensayo, que no viene de ahora, sino que viene de la época de Montaigne, es decir, el siglo XVII. Montaigne era un escritor francés, un aristócrata, que de hecho en un momento determinado decidió retirarse del mundo, es decir, decidió dejar la vida mundana y irse a su castillo, en la habitación de su castillo, y desde allí reconsiderar el mundo de nuevo. Y escribió sus ensayos, 3 volúmenes que en aquel momento no tenían calificación, es decir, no había manera de clasificarlos, no eran ni novela, no eran ni un tratado filosófico, ni un tratado de cualquier cosa, ni eran teatro, ni eran poesía. Eran ensayos, pero el ensayo empezaba entonces. Es decir, desde el retiro, desde alguien que
abandona la visión directa de la realidad, se retira a otro lugar y desde allí contempla la realidad a través de su pensamiento. Montaigne empieza a hablar de lo divino y de lo humano, habla de la amistad, habla del amor, habla de la política, habla de recetas de cocina y todo de una manera, digamos, muy poco estructurada. O sea, un poco como los mapas mentales, ¿no? Conforme el pensamiento va surgiendo, le va llevando las ideas de unas a otras. Han pasado varios siglos desde entonces, el ensayo evidentemente ha tenido muchos practicantes, pero muchas veces el ensayo se ha diluido la importancia, porque Montaigne decía muchas veces, no hago más que hablar de mí mismo. Es decir, a través del mundo lo que hago es hablar de mí mismo, que es básicamente lo que hacen los documentalistas del giro subjetivo, hablar de sí mismos a través del mundo, o viceversa en este sentido. Claro, ese concepto trascendental del ensayo desapareció poco a poco y se convirtió en un género que, bueno, significaba simplemente una opinión sobre algo, pero no era algo tan trascendental como luego se ha convertido de forma moderna, cuando Adorno escribió un pequeño tratado, que os lo recomiendo, sobre el ensayo, o Lukács habló del ensayo, o cuando el film ensayo ha materializado esas disposiciones. Bueno, pues ahora, que lo vemos claramente, damos cuenta de que el ensayo estaría relacionado, por un lado, con el giro subjetivo, es decir, porque el hecho de que el autor esté presente de una forma o de otra es determinante en el film ensayo, sobre todo el autor como problema, no como alguien que está ya explicando cosas, sino como problema. Y luego el fotomontaje y el surrealismo. El fotomontaje porque en el fotomontaje está el germen del montaje de la vanguardia, pero también el montaje que pueden establecerse en el film ensayo. Es un error suponer que el film ensayo se resuelve simplemente montando una imagen detrás de otra. Esto es lo que ocurre muchas veces. Cuando alguien dice, voy a hacer un ensayo, al final lo que uno se encuentra es con un sucedido un concatenado de imágenes dispersas que no se sabe muy bien a dónde van. En realidad no es así. Puede ser que el resultado sea esto, pero tiene que haber una determinada intención, aunque la intención no sea lineal, ¿no? Pero la intención tiene que estar, de manera que las imágenes acompañen al pensamiento. Es como si esas imágenes que están en el suelo en Homeland, si no tuvieran ningún significado, el que entra ya sería incapaz de encontrárselo. O bueno, en todo caso eso lo tendría que inventar, que también podría ser una posibilidad, evidentemente. Pero si hay un significado escondido, ese significado se puede encontrar. Entonces, el ensayo tiene que plantear el descubrimiento de ese significado o esos significados escondidos a través de las imágenes. El surrealismo estaría bien contemplarlo también, no se ha ahondado demasiado en este contacto, pero el surrealismo que tiene que ver con el inconsciente, por lo tanto con las fuerzas que pueden alimentar nuestro imaginario, el hecho de que el surrealismo establece metáforas de la psique, pero también metáforas de la psique en relación con la realidad, todo eso estaría bien contemplarlo si alguien se dedica a estudiar profundamente el film ensayo. Ya básicamente estas serían las tres reglas o peculiaridades clásicas, ¿no? La exposición es exposición temática, y esto es importante, tiene que surgir de algún tema, aunque luego se vaya para otros temas. Está realizada mediante exploraciones de la imagen y el sonido, es decir, las imágenes sirven para explorar. Es decir, mira, una de las cuestiones que tú me planteabas con cuestión de Bazin. O sea, Bazin dice, Marker hace un film ensayo por primera vez, porque por primera vez el montaje va del oído a la imagen. Es decir, lo que está diciendo Bazin es, como el concepto de ensayo es un concepto literario, por primera vez un cineasta hace una película verdaderamente literaria. ¿Por qué? Porque hay un off, y este off es el que lleva toda la voz cantante, valga la redundancia, ¿no? Es el off el que hace la distribución de las cosas, y las imágenes están allá siguiendo esa voz en off.
Claro, Bazin, que pues, tenía razón en muchas cosas, era hacía diagnósticos y análisis extraordinarios, pero luego cuando tenía que hacer, bueno, precisamente el diagnóstico, tenía que diagnosticar, creo que se equivocaba, porque en realidad es al contrario. O sea, él y otros teóricos del film ensayo, lo que han hecho ha sido fijarse en hacer lo que el tópico ha hecho siempre. La literatura es superior al cine y por lo tanto si el cine se acerca a la literatura de forma mecánica, entonces el cine adquiere la mayoría de edad. No, el cine vale por sí mismo. Y por lo tanto lo que estaba haciendo Marker era todo lo contrario. No era un montaje que iba del oído al ojo, sino que del ojo al oído. Porque las imágenes lo que planteaban eran territorios de pensamiento. Es decir, no eran imágenes que estaban allá aleatoriamente porque alguien mencionaba no sé qué. La imagen a él, en el montaje, le planteaba territorios, le planteaba momentos de pensamiento. Y entonces el off se acomodaba a eso. Y eso no quiere decir si antes había hecho el off y antes después había hecho la imagen. En cualquier caso, la imagen respondía a una imagen mental que él tenía sobre algo y que la encontraba después en el archivo. Esta es otra de las cuestiones del valor del archivo. O sea, el archivo es un lugar que lo hemos descubierto ahora como un nuevo valor precisamente porque no está estructurado. Es decir, el archivo puede estar estructurado, pero los cineastas del metraje encontrado lo que hacen es ir al archivo como si acudiesen a la memoria colectiva, y fueran sacando cosas de la memoria colectiva que no tienen estrictamente que ver unas con las otras. Fijaros que los cineastas del metraje encontrado normalmente actúan como ese personaje que escoge elementos del suelo y los coloca en un conjunto. Es decir, van a pescar, entre comillas, imágenes que, si es que claro, utilizan imágenes, que les dicen algo a ellos. No es lo mismo lo que hace el cineasta de un documental histórico, que si habla de la guerra civil va a buscar imágenes de la guerra civil española, casi siempre son las mismas, y las coloca allá adelante, que el que de pronto encuentra una imagen de la guerra civil que le dice algo de una idea que tenía en la cabeza. Entonces esa imagen se convierte en alegórica, la coloca allá. Y entonces quizá construyó un off con aquello, o quizá el off ya lo tenía construido, pero de todas formas estaba buscando un tipo de imagen que tenía que responder a esa atracción. Ahora, entonces, la cuestión hasta aquí. Yo no digo que no haya cineastas que lo hagan al revés y que simplemente ilustren las películas con imágenes, pero en este caso entonces el ensayo es poco importante, es muy superficial. Lo importante es cuando el ensayo, y el caso de Marker es así, las imágenes están planteando nuevos territorios conceptuales que se ven, que atraen en todo caso a las palabras para poder conceptualizar bien aquello que se está diciendo. Es decir, la alianza de la imagen con la palabra, pero la palabra no es lo que marca, sino que es la imagen. La realización no es lineal, es errática, es exploratoria, es abierta. Es decir, eso no quiere decir que sea caótica, simplemente que una idea lleva a otra y de pronto ahí surge una idea divergente. El escritor tradicional, como el cineasta tradicional, esa idea divergente tendería a eliminarla, ¿no? La pondría en una nota a pie de página si fuera un escrito, ¿no? Y en el cine seguramente se eliminaría, pero en cambio en el ensayo se abre. Claro, ¿cuál es la ventaja? Una de las múltiples ventajas que tiene la web documental con respecto al documental tradicional. Y es que en el documental tradicional, como trabajamos con un tiempo determinado y una linealidad, y no podemos poner notas a pie de página porque no hay pie de página, lo que tenemos que hacer es descartar. Tenemos 3 horas de metraje, pero vamos a tener que dejarlo en media hora. ¿Qué hacemos con el resto? Uy, era muy interesante. Bueno, si ya sale en el DVD lo pondremos en los extras. En la web documental se puede poner, porque en la web documental aparece una ventana en la que de pronto puedes trasladarte a una región que no es la región más importante o la que tú estabas desarrollando, pero que tiene una potencia, y colocas estas imágenes o colocas esta otra divergencia. Claro, entonces la web documental se nos aparece no solamente como una especie de innovación, digamos, para jugar, sino se nos aparece como algo que cumple con unas necesidades, o sea, las necesidades de dar cuenta de la complejidad, porque la complejidad era ese todo. No, yo no digo que no haya cosas que haya que renunciar porque están mal hechas o porque no sirven, claro que sí, eso también forma parte del rigor del autor o del artista, ¿no? Pero en general una cosa es tener que renunciar porque no está bien y la otra es tener que renunciar porque no hay tiempo, o no hay posibilidad, y porque además nos desviaríamos tanto que a lo mejor, bueno, si hacemos un ensayo sí, pero si hacemos un documental más tradicional ya resulta que no. Por lo tanto, en la web lo que hace es aparecer una serie de espacios que nos permiten albergar aquello que habíamos desarrollado.
y la problematización del sujeto, que ya lo he dicho yo antes. Bueno, aquí yo simplemente había hecho una lista respondiendo a lo que tú decías. Estos serían ensayos, estrictamente ensayos, que están antes de que salga el film ensayo como lo consideramos ahora. Desde Vigo, a propósito de Niza, hasta el Fake de Wells. La película Fake, si la debéis conocer, de Orson Welles, es, digamos, el film ensayo por excelencia. Y él mismo lo dice. O sea, Wells en este caso era lo suficientemente visionario para decir, estoy haciendo un film essay. Lo que no estoy tan seguro de que supiera exactamente qué quería decir un film essay, porque después hace una película que se llama Filming Othello, en la que es él prácticamente hablando a cámara y con algunas imágenes incrustadas. Con lo cual, digamos, retrocede varios escalones con respecto a lo que había hecho antes y que era realmente un film ensayo. Lo otro era, digamos, eso que he dicho yo antes, alguien explicando a cámara que no es exactamente el ensayo. Carta de Siberia, Einstein, Octubre y Lo Viejo y lo Nuevo, que es extraordinaria, son dos películas extraordinarias porque ahí aparecen metáforas. Se le criticó muchísimo a Einstein por introducir metáforas en las películas, porque el cine no admitía la metáfora, porque la metáfora era como una especie de agujero negro en medio de la película. O sea, ¿qué hace esto ahí? ¿No? Si me estoy explicando lo que está en la realidad, ¿cómo puedo yo meter algo que aquí no tiene nada que ver con la realidad? Ya no nos parece tan extraordinario ahora, pero en el momento de Einstein y en Octubre y en Lo Viejo y lo Nuevo está constantemente desarrollando estas metáforas, vale la pena contemplarlo por eso, ¿no? Pasolini, La rabia y las otras de él, la obra televisiva de Rossellini, la obra televisiva, digamos, frustrada de Rossellini, ¿no? Rossellini pensó en un momento determinado que se había acabado el cine, que ya no tenía nada que ver el cine, que el cine estaba muerto y que la televisión estaba el futuro. Tenía cierta razón, pero, digamos, la televisión en las décadas siguientes no admitió la vocación trascendentalmente didáctica que él tenía. Debord, La sociedad del espectáculo, el libro, que es un libro interesantísimo, es un libro contrario a las imágenes, a todo lo que estoy diciendo yo, pero me parece que es muy interesante contemplarlo, porque ¿he tocado algo? No. Porque Debord es otro Jano. Debord está mirando al pasado y a la vez mirando al futuro. No se da cuenta de que mira al futuro. O sea, está viendo solamente que hay una sociedad de la imagen que está llegando y le asusta muchísimo, como le asusta a Bernstein y como le asustan a otros teóricos. Y entonces hace una crítica tremenda del espectáculo, como si la imagen solamente pudiera ser espectáculo. Tiene razón. Es decir, si la imagen es solo espectáculo, y ahora lo vemos en televisión, gran parte de las imágenes son solo espectáculo, la imagen y el mundo de la imagen es negativo. Pero ¿puede ser algo más que espectáculo? Claro que puede ser algo más. Y eso es lo que él no acaba de ver. Pero claro, es curioso, el libro es importantísimo, pero él hace una película, no sé si os la han pasado, la habéis visto, varias películas, pero digamos La sociedad del espectáculo, que es un ejemplo interesante. ¿Qué hace en la película? El off de la película es básicamente el libro leído. O sea, es básicamente lo que está diciendo en el libro, es que no, a pie de la letra, ¿eh? O sea, por lo tanto, ese off no tiene demasiada importancia, podría no existir y uno con el libro delante. Y sin embargo, hace una serie de montajes en imágenes donde está el verdadero pensamiento, que no sé si él lo detectaba, pero lo que es interesante de la película, puesto que el off está en el libro, es ver cómo relaciona imágenes de la ciudad, cómo relaciona imágenes de la televisión y del cine con eso. Está haciendo una obra tremendamente moderna que se autotitula antimoderna en este sentido, o anticontemporánea, podríamos decir. Claro, cuando Debord, el único momento en que Debord es consecuente consigo mismo, es una película de un nombre larguísimo, en latín impronunciable, que no lo voy a repetir ahora porque además no me acuerdo, en la que la mitad de la película está con la pantalla en negro y la otra mitad con la pantalla en blanco, y con un off detrás, ¿vale? Entonces sí, o sea, si tú me estás diciendo que las imágenes son un espectáculo y que no debemos caer en el espectáculo de las imágenes, me haces una película que evidentemente no la vas a poder repetir, en la que la pantalla está en negro y la otra pantalla está en blanco. No hay nada de imágenes aquí, solamente está la imaginación de lo que estás viendo. De acuerdo. De acuerdo no lo digo como práctica, lo digo como acuerdo, de acuerdo con la consecuencia de sus propias ideas. La otra es una contradicción en términos, porque el off está criticando el espectáculo y la parte del visual está mostrando toda una serie de imágenes, las ideas a través de las imágenes y de forma, yo creo, extraordinaria. Bueno. En este vocabulario del film ensayo, y ya no voy a ir más allá en este sentido, tendríamos también estos elementos, de los cuales algunos ya los he tratado, ¿no? Están por pares, porque digamos hay una dialéctica entre los dos. Lo real y lo simbólico.
aunque parecen dos cosas contrapuestas, pero no lo son. O sea, lo real es un elemento principal en el film ensayo, pero desde el punto de vista de lo simbólico. Lo simbólico se puede estudiar de mil maneras distintas, pero yo recomendaría dos. Una, desde el punto de vista de Lacan. O sea, Lacan, que es complicadísimo y escribe, yo qué sé, para que no se entienda, etcétera, tiene cosas muy claras. Él dice que, en realidad, que nuestra realidad está formada por una especie de triángulo entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y que solamente cuando estas tres cosas, estos tres elementos van juntos y se concatenan, aparece la realidad. Lo real en sí mismo está más allá de nuestras posibilidades, esto ya lo decía Kant, ¿no? De entender qué es lo real, porque lo tenemos que simbolizar. Simbolizar quería decir para Lacan ponerlo en el lenguaje. Entonces podríamos decir que sería también ponerlo en las imágenes, pero lo imaginario sería eso también. Es decir, que sin una de estas tres cosas, si falla una de estas tres cosas, nuestra idea de la realidad y nuestra comunicación con la realidad está descompensada, entramos en otra faceta. Las tres tienen que ir conjuntamente. Y la otra sería la idea de las formas simbólicas de Cassirer, que ahora también lo descubrimos. Cassirer es un filósofo también de principios del 20, muy famoso en su tiempo y luego olvidado. Formas simbólicas de Cassirer es muy interesante porque Cassirer estaba diciendo que nos movíamos dentro de ámbitos simbólicos. Y él decía, el mito, el lenguaje, el arte y la propia ciencia son formas simbólicas, es decir, son lenguajes, para decirlo de una manera como lo diría Wittgenstein, ¿no? Son lenguajes que expresan la realidad de una forma determinada. La puedes mirar desde el punto de vista del mito y por lo tanto te aparecerá una realidad determinada, la puedes ver desde el punto de vista del arte, te parecerá otra, y otro punto de vista de la ciencia y será otra. Claro, relativizaba en este caso algo que parece que está normativizado de forma distinta en nuestra época, y es que la ciencia es el punto culminante que elimina todos los otros lenguajes. Bueno, seguramente no, seguramente no. Y sobre todo cuando lo vemos desde el punto de vista de actuaciones que tienen que ver con el arte, o pueden ser las nuestras, ¿no? Tienen que ver el documental con el arte. La cámara y la técnica, ya lo he dicho antes, o sea, no lo voy a repetir, la importancia de la cámara y la importancia de la tecnología, en lo que hemos expresado antes. El archivo de la memoria lo acabo de decir ahora. La memoria es algo mucho más amplio, pero está también presente en el film ensayo, cómo utilizamos la memoria y cómo utilizamos el archivo como memoria y viceversa. Y el cuerpo o el sujeto, las dos cosas, el sujeto como cuerpo, cuerpo como sujeto. Es decir, muchas veces el cuerpo está presente porque el cineasta del film ensayo aparece él mismo o ella misma en el ensayo, u otras veces es simplemente la enunciación, es simplemente esas imágenes que aparecen. O sea, Montaigne decía algo que me parece muy interesante, que es todo movimiento nos delata. ¿Qué quiere decir esto? Todo movimiento quiere decir que cualquier cosa que hagamos, en cierta manera, nos delata a nosotros mismos. No podemos hacer nada sin que nosotros aparezcamos en ese algo. Eso va por ahí. Bueno, yo no creo que tengamos demasiado tiempo para hacer, yo os iba a mostrar. ¿Alguien ha visto esto? Esa parte. Bueno, yo os lo dejo y lo miráis. Kluge, el capital de Kluge está por aquí o no. Bueno, Kluge, el cineasta alemán, de pronto se decide hacer una película, creo que es de 8 horas, sobre el Capital de Marx, pero el Capital de Marx tal como lo pretendía hacer Eisenstein, que Eisenstein, una de sus grandes obras no llevadas a cabo era filmar el Capital. Y claro, filmar el Capital durante mucho tiempo se pareció que era una insensatez, porque el Capital era un tratado de economía política. ¿Y cómo vas a desarrollar un tratado de economía política lleno de conceptos si no puedes, a través del cine, desarrollar los conceptos? Bueno, si contemplamos Octubre, contemplamos Lo viejo y lo nuevo, o también La huelga, etcétera, donde aparecen metáforas, nos damos cuenta de que podía él tener en mente quizá hacer metáforas en este sentido, o podía hacer algunas cosas de las que hace Kluge después, que es acudir a entrevistas o acudir a gráficos o hacer diferentes cosas de este tipo. A Kluge lo hace de forma, digamos, muy ligera. Pero bueno, dentro del Capital de Kluge, de la obra, hay una parte que está hecha por Tom Twicker, ¿qué ves cuando lo ves? Entonces, vamos a verlo, ya que no lo habéis visto, solamente un minuto, porque nos indica
esta ruptura del espacio de la realidad tal como lo entendemos y tal como lo entiende el documental. Se oye. Debería haber sonido, pero... Si lo que va a hacer ahora la cámara es, de esta imagen, penetrar de alguna forma en ella y empezar a describir, desde un punto de vista socioeconómico, aquellas cosas que están dentro de la imagen. O sea, las botas, el vestido, el pavimento de la calle, el sistema de numeración de las casas. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros que una imagen, en principio, si era una imagen transparente, todo eso es como si no existiera dentro de la imagen, ¿no? Veríamos este plano, la persona hubiera pasado por allá y hubiera desaparecido todo. Y sin embargo, dentro de la imagen resulta que hay multitud de detalles, que son como destellos, que hay que irlos a buscar. Cómo está vestida la persona, cómo está organizada la entrada de la casa, de dónde vienen estos radiadores, estos teléfonos intercomunicadores, dónde están fabricadas las cerraduras. Es decir, descompone una imagen en multitud de elementos. Ese sería uno de los principios básicos para reconocer no solamente la imagen compleja, sino la complejidad de la imagen, que es algo distinto. O sea, las imágenes siempre han sido complejas. Si vosotros cogéis un cuadro de Van Dyck, por ejemplo, siglo XVII, podéis entrar ahí. De hecho, hay una serie francesa que es maravillosa, se llama Palettes, de Alain Joubert, que Arte la estuvo pasando durante bastante tiempo, y creo que en la 2 de Televisión Española también, que básicamente hace esto, es decir, coge un cuadro y lo empieza a examinar exhaustivamente y a comparar. Es decir, es como si el cuadro fuera el centro de un mapa conceptual y de ahí empezasen a surgir elementos que tienen que ver externamente por contexto, pero internamente por los detalles que están en el cuadro, sobre ese cuadro. Bien. Visto desde esta manera, cualquier imagen es compleja, cualquier imagen es compleja, cualquier imagen de una fotografía instantánea que parece que es lo menos complejo del mundo porque nos muestra algo en un momento determinado, está lleno de detalles. Roland Barthes, en la cámara lúcida, lo decía, hablaba del punctum, es decir, él hablaba de forma muy concreta, de aquello que me interesa a mí dentro de la fotografía y que a lo mejor al fotógrafo no le había interesado. Bueno, pero está lleno de punctums. No uno solo que me interesa a mí, sino que puede interesar a mucha gente o simplemente que están allá. Y es lo que está haciendo Tom Twicker en esto, descomponer la imagen. Los diferentes filmensayos de Godard, ¿los habéis visto? ¿Nadie ha visto? Bueno, pues esos son deberes que hay que hacer. Porque Godard, que es un cineasta trascendental, Godard tiene varias épocas. Se tiene la época de la vanguardia, más o menos hasta principios de los 70,
vanguardia hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, es la Nouvelle Vague, descomponer el cine clásico. Luego tiene otra época política, que es la época del grupo Dziga Vertov, con todos los movimientos que hay en París en aquellos momentos, desde el 68, pero bueno, el grupo Dziga Vertov tiene el núcleo central a principios de los 70, que es un cine, yo creo, poco interesante. Es sociológicamente interesante, pero digamos que como cine tiene poco interés, porque es más que nada filmación, la mayoría de las cosas, de conversaciones, discusiones, etc. Luego, a principios de los 80, ahí se abre una tercera época, pero que se desdobla en dos, que además son dos épocas, en cierta manera, superpuestas, y que una ilustra a la otra. Una es la vuelta, digamos, a un cine que podría ser vanguardista, pero que es comercial, es decir, su cine se va a volver a estrenar en las salas comerciales, y en él va a haber un impulso, podríamos decir, melodramático, porque verdaderamente lo que plantea como punto central son cuestiones de melodrama, ¿no? Problemas de pareja, de relaciones, etc. Pero luego hay un tratamiento, en cierta manera, vanguardista de esto, porque está constantemente investigando sobre aquello que hace en ese mismo nivel. Pero luego hay otro terreno subterráneo, y ese durante años ha sido desconocido, que es el de los film-ensayos, que estaban hechos más que nada para televisión o para exhibiciones, y que los hacía con su pareja Anne-Marie Biéville. Y la influencia de Anne-Marie Biéville allí es tremenda. Yo creo que el Godard de esa época subterránea, que además es trascendental y que lleva hasta Histoires de Cinéma, no sería lo que es sin Anne-Marie Biéville. Entonces allí hace ensayos muchas veces sobre sus películas. En este caso, la primera película que hizo en esta época, de la parte, digamos, más comercial, era Sauf qui peut la vie, o sea, Sálvese quien pueda. Y luego hizo ensayos sobre Sauf qui peut la vie y ensayos sobre Pasión, que era una manera, digamos, de regresar a la película y exponer lo que él decía como el guión de la película, pero el guión de la película, una vez hecha, explicado de dónde surgía, es lo que os decía yo antes, ¿no? Las ideas que había detrás de la película. No el esquema de cómo va a ser, sino de dónde surgen estas ideas que yo luego he plasmado en imágenes. Va a haber unos momentos porque aquí él interviene y, por lo tanto, este concepto del autor presente está muy claro. Je me retrouve et je me retrouve, recherche. Tu trouves devant l'invisible l'énorme surface blanche, la page blanche, la fameuse page blanche de Mallarmé. Et comme un soleil trop fort, la plage. C'est tout blanc, il n'y a aucune trace, et c'est drôle, hein? Avoir un blanc, il y a un trou de mémoire. Tu trouves au fond, tout au fond ta mémoire. Et alors c'est vrai, tu as un travail d'écrivain à faire, tu pourrais écrire... Longtemps je me suis couché de bonne heure, ou comme Rimbaud, A noir, E blanc, I rouge, ou Bon baiser de Marseille, ou Je vous aime, ou Rends-moi mes 10 francs. Mais tu ne veux pas écrire, tu ne veux pas faire ça, tu veux voir, tu veux recevoir. Ouais, tu es en face d'une page blanche, d'une plage blanche, et comme si tu étais en face là, et il n'y a pas la mer. Il n'y a pas la mer, et alors tu peux peut-être inventes les vagues, j'invente les vagues. J'invente une vague. C'est qu'un murmure, c'est une vague. Tu as qu'une idée qui n'est que vague et qui est déjà mouvement. Ça, c'est du mouvement. J'ai une idée vague. Une jeune femme en fleurs
qui court. Une jeune femme dans la fleur de l'âge. Et tu n'as que la vague. Le film, tu auras la tempête. Là, tu n'as que la vague. Elle va, elle vient. Tu n'as que l'écho. À la télévision, on ne peut pas, ils ne sont jamais devant l'écran. Ceux qui parlent, les speakers, ils ne sont jamais devant l'écran. L'image, elle est toujours derrière eux, jamais devant. Und Landschaftsschutz. Geht es hier um Gegensätze oder um gemeinsame Interessen? À la télévision, ils ne voient rien. Ils ne voient rien parce qu'ils tournent le dos aux images. Ils ne sont pas face aux images, ils leur tournent le dos. L'image, elle est derrière. Ils ne peuvent pas la voir. C'est l'image. C'est l'image qui les voit. Et c'est ceux qui manipulent les images qui les voient. Ceux qui manipulent les images, qui poussent le speaker des actualités au cul. C'est comme ça qu'on se fait enculer. Il faudrait se souvenir quand même que le plus c'est derrière et que le sexe est devant. Le travail. Bueno, veis que está haciendo claramente un ensayo con él mismo, es decir, no es alguien delante de la cámara y no es alguien delante de la cámara explicando algo de la forma, digamos, más comprensible posible, sino que es alguien que a partir de lo que tiene ahí y de las ideas va desarrollando una especie de meandros, ¿no?, por los que a través de metáforas, de relaciones con películas, etc., va estableciendo un discurso que no se sabe muy bien dónde va, pero que está lleno de resplandores, es decir, lleno de momentos en que, caramba, encuentra cosas, ¿no? Es decir, esta relación entre la ola y la nouvelle vague, o la relación entre, no sé, la página en blanco y la playa, etc. Todo eso son iluminaciones que él desarrolla y que a nosotros nos ayudan a pensar. Pero fijaros que lo que hace Godard básicamente en todos estos ensayos es encontrar un nuevo espacio de montaje, que ahora ya lo tenemos muy asumido, pero que entonces prácticamente no existía, y es un montaje en profundidad. Es decir, no monta linealmente solo, sino que monta en profundidad. Tiene capas de él ahí delante, la capa de la pantalla, la capa del texto, que luego en Histoire de Cinéma y en otras películas suyas eso estará de forma muy sistemática, ¿no? Pero aquí aparecen los primeros destellos de eso, es decir, esas diferentes capas. Y es muy interesante eso, es decir, el valor de la superposición de las imágenes, por ejemplo. La superposición no como un recurso para pasar de una imagen a otra que no tiene demasiada importancia, sino como algo que es sustancialmente interesante, que es como una metáfora en sí mismo. Una imagen que se superpone a la otra es un conjunto de dos imágenes que nos da una tercera, como decía Eisenstein, pero no por choque, sino por superposición. Y luego, algo muy importante, él piensa con toda la tecnología que tiene alrededor. En este caso tiene una pantalla, pero tiene por ahí aparatos de reproducción, en otros casos tiene monitores de televisión, etc. Pero esta disposición es la que le permite a él establecer el pensamiento. Es decir, no es lo mismo ese pensamiento si hubiera estado sentado delante de una mesa que no teniendo la pantalla ya, porque inmediatamente le permite hacer ese símil con televisión, ¿no? Si la televisión, la imagen la tienen detrás, nosotros la tenemos delante. Bueno, eso dice mucho sobre la televisión. No es una afirmación categórica sobre lo que hace la televisión, sino es una forma metafórica de entrar en algo más trascendental con respecto a la televisión, no como contenedor, sino como televisión específicamente, y el cine. Bien, eso es pensar también a través de los dispositivos, a través de las tecnologías que tiene alrededor, pensar a través de las imágenes, pensar a través de las tecnologías, hacer un ensayo a tumba abierta, en cierta manera, porque él improvisaba aquí, no creo que tuviera demasiadas ideas sobre lo que iba a hacer, sino que empezaba una discusión y esa discusión le va llevando a hacer relaciones con la película y a extraer elementos de la película que estaban allí antes de hacerla, pero que surgen después de hacerla de la misma. Bueno, vamos de la imagen compleja, hemos ido al ensayo.
Ahí al final tenía un montaje de Borchgrevink, pero lo vamos a dejar. Y ahora, cuando volváis del merecido descanso, trataremos de tocar la parte del documental expandido y el último tipo de imágenes. O podemos empezar por discutir lo que habéis oído ahora, también esto es posible, pero mejor descansemos antes.